El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El 17 de diciembre de 2010, en la localidad de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, comerciante tunecino de 26 años, tomó la decisión de autoinmolarse en un acto de protesta ante la confiscación de su puesto de frutas y verduras a manos de la policía tunecina, quien lo agredió y humilló. El suceso fue recordado en la historia contemporánea de Medio Oriente por marcar el comienzo de lo que conocemos como las primaveras árabes. Estas fueron un conjunto de protestas que estallaron en nombre de la justicia social y que rápidamente se expandieron por el mundo árabe y que terminaron por derrocar a los gobiernos de Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia y Ali Abdullah Saleh en Yemen, así como desencadenar una cruenta guerra civil en Siria, que perduró hasta la reciente deposición de Bashar al-Assad. Las revoluciones árabes fueron la manifestación del hartazgo de las sociedades de la región y de su deseo de mejorar sus condiciones de vida y gozar de derechos políticos y sociales. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 32º episodio titulado Las repercusiones de la crisis del capitalismo en Medio Oriente, las revueltas árabes. ¿Cómo podemos explicar históricamente el peculiar proceso de globalización capitalista en la región y cuáles han sido sus consecuencias? ¿Qué acontecimientos y turbulencias regionales podrían considerarse como antecedentes de las revueltas populares de 2011? ¿Y cuáles fueron las repercusiones de la crisis económica mundial de 2008 en la región? ¿Y cómo influyó este acontecimiento en el estallido y propagación de las revueltas por el mundo árabe? Para responder esto, hoy nos acompaña uno de los líderes de este proyecto, el Dr. Jaime Isla, profesor, investigador y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales en la UNAM, experto en las relaciones internacionales en Medio Oriente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? Me encuentro muy bien. Buen día. Bueno estar otra vez contigo, Jimena, y ahora con David, que pues se ha unido al proyecto. Y por supuesto, pues saludos a los que nos escuchan y nos siguen en esta serie de podcasts sobre las relaciones internacionales de Medio Oriente. Muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlo de vuelta. Sí, por supuesto. Para poder entender las causas de las revueltas, nos interesa preguntarle cómo podemos explicar históricamente el peculiar proceso de globalización capitalista en la región y sus consecuencias. Muy bien. Antes de entrar directamente a responder la pregunta, quiero decir que este tema sobre la influencia de la globalización en Medio Oriente y sus repercusiones en las revueltas de 2011 lo desarrollé de manera bastante amplia en el tercer capítulo del libro que escribí, titulado la injerencia histórica del orden mundial en el Medio Oriente. Más precisamente, este capítulo trata sobre la influencia de las condiciones estructurales en los movimientos populares en el mundo árabe durante 2011. Lo digo por si alguien quisiera profundizar más en el tema, si alguien quiere saber más de esto. Y antes de entrar a explicar la parte histórica de esta primera pregunta que me hacen, quisiera argumentar un poco sobre la importancia del tema, lo esencial que es abordarlo apropiadamente para evitar distorsiones y malas interpretaciones. Digo esto porque desde el inicio de las revueltas, la interpretación por parte de los círculos académicos occidentales, sobre todo anglosajones, se sesgó hacia un intento por explicar el origen de las revueltas a partir de argumentos políticos fundamentalmente, ¿no? Por sobre causas económicas o sociales que pasaban para ellos a ser secundarias o complementarias para explicar el fenómeno. Es decir, intentaron explicarlas a partir de que constituían principalmente revueltas en contra del autoritarismo estatal y de los regímenes represores que cortaban la libertad de expresión, la participación democrática de las ciudadanías y que eran violadores permanentes de los derechos humanos, lo cual por supuesto pues, era cierto, ¿no? Sin embargo, esas no fueron las únicas causas y ni siquiera las principales, ni en ese orden de importancia, ¿no? La academia y por supuesto los medios occidentales anteponían lo político con el propósito de encubrir las causas económicas que subyacían en los movimientos. Es decir,
no querían culpar de las revueltas al fracasado modelo neoliberal impuesto desde el orden mundial por Estados Unidos y sus aliados del G7, ¿no? Ya desde la década de los 70, a partir de las reglas impuestas por el llamado Consenso de Washington, a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el modelo neoliberal le fue impuesto a todos los estados de la región, como a todos los estados del mundo, ¿no? Se creó el orden mundial neoliberal. Obviamente, para los medios occidentales, este modelo neoliberal no tenía nada que ver con las revueltas. El modelo estaba bien y estaba funcionando, ¿no? Eran los estados autoritarios, antidemocráticos y corruptos la causa fundamental de estos movimientos. En cambio, en nuestro caso, para explicar este fenómeno, siempre hemos partido de causas materiales específicas generadas desde el orden mundial hacia la región, las que van a ser las que generen las condiciones económicas primero y sociales y políticas después, que dieron como resultado dichas revueltas, como lo veremos a continuación. Ahora, entrando ya más directamente a la pregunta sobre el proceso de globalización y sus consecuencias, pues debemos mencionar que históricamente ha resultado catastrófico para la región esta injerencia del orden mundial desde el punto de vista económico, desde que la penetración del capitalismo europeo comenzó. Esto fue desde finales del siglo XVIII, ¿no? Y todo esto no lo hago mención porque está en otros podcasts que ha emitido el proyecto. Pero bueno, a ver, a partir de la Revolución Industrial sabemos que Gran Bretaña comenzó a controlar las principales rutas navales, comerciales del mundo y generó una economía mundial liberal con base en la City, ¿no?, de Londres. Durante ese periodo, pues el Medio Oriente fue incorporado al mercado capitalista mundial y poco a poco Gran Bretaña, Francia y Rusia, entre otras potencias, fueron entretejiendo importantes intereses económicos en la región. Y así pues podemos afirmar que este control económico se desarrolló a partir de una serie de tratados conocidos como capitulaciones, de los cuales también debemos tener por ahí algún capítulo, que no fueron otra cosa que tratados desiguales que sirvieron a las potencias europeas como principal vehículo de penetración económica, así como de imposición de monopolios económicos europeos en la región. Ya desde entonces pues podemos afirmar que la penetración del expansionismo europeo engendró la ruina y el estancamiento económico de la economía regional, así como el empobrecimiento generalizado de la población. Posteriormente, con la ocupación colonial del Medio Oriente, desde las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, bueno, pues se agudizó la dependencia económica de la región con las metrópolis, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Todo lo anterior hizo que se consolidara el proceso de desarrollo desigual y se manifestaran claramente los fenómenos propios del subdesarrollo. Por supuesto, la región fue desmembrada comunidad económica, que lo había sido durante muchos siglos, y se crearon economías separadas para cada enclave colonial. Es lo que siempre se hace desde el orden mundial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues los nuevos estados árabes independientes pues siguieron sometidos e integrados a las necesidades del nuevo orden mundial globalizador impuesto por Estados Unidos pues como nuevo hegemón, lo que se va a conocer como la Pax Americana, ¿no?, desde 45, que ahora está en plena crisis. Debemos mencionar que este proyecto globalizador neoliberal se consolidó más profundamente en el sur global y por ende en el mundo árabe a partir de la década de los 70. Desde ese momento, la globalización dio por resultado el incremento y persistencia de graves problemas económicos y sociales en la región, como un aumento desmedido de la pobreza, la marginalidad, la concentración de la riqueza, el endeudamiento de los países árabes, sobre todo los no petroleros, la dependencia tecnológica, el aumento desmedido de las migraciones, entre otros problemas, que desde entonces empezaron a generar inestabilidad e ingobernabilidad, lo cual pues se fue agravando aún más a partir del presente siglo, y que culminó con las revueltas. Esta sería la parte histórica del tema que estamos tratando hoy. A partir de lo que nos está comentando, doctor, ¿qué acontecimientos y turbulencias regionales podrían considerarse como antecedentes de las revueltas populares de 2011? Bueno, pues es evidente, como hemos señalado, que durante largo tiempo fueron generándose daños
en las estructuras económicas y sociales, que a su vez engendraron graves consecuencias en torno a las condiciones de vida de las grandes mayorías, ¿no? Consecuencias que explican en gran medida el ambiente de conflicto, el ambiente de violencia que ha prevalecido en la región, pues, incluso hasta nuestros días, como lo podemos ver actualmente, ¿no? Así pues podemos constatar que las movilizaciones ciudadanas llevaban décadas de manifestarse desde antes de 2011. Esto, aunque fuese de manera esporádica y casi siempre limitadas a acciones de protesta sectoriales o muy localizadas. Se daba por sentado que las organizaciones de la sociedad civil eran escasas, eran débiles y hasta cierto punto pues ineficientes, ¿no? Incluso durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, en la mayoría de los casos, por ejemplo, los sindicatos y los partidos políticos funcionaran como meros instrumentos de falsa oposición al servicio de los diferentes regímenes autoritarios, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos eran lo que nosotros aquí llamamos los sindicatos charros, ¿no? Que se coludían con el gobierno, con los regímenes, para someter a los movimientos de los trabajadores, ¿no? Pero debemos hacer hincapié en que las revueltas y protestas de 2011 no constituyeron un fenómeno histórico nuevo y único en el devenir árabe, como algunos lo llegaron a considerar en su momento, ¿no? Incluso hay autores que se aventuraron a encontrar sus primeras manifestaciones en los años 50 y 60 con Nasser y con la llamada Guerra Fría Interárabe. Pero de manera más precisa podríamos encontrar sus primeros antecedentes en las luchas por la democracia de fines de los 80 y principios de los 90, así como en las turbulencias y cambios regionales generados desde el fin de la Guerra Fría y la primera década del siglo XXI, ¿no? En específico, las luchas y los levantamientos de 2011 pues tuvieron una gestación prolongada y se produjeron a partir de muchas causas que se fueron entrelazando unas con otras, ¿no? En realidad, las revueltas pudieron haber ocurrido 10 o 20 años antes. Las condiciones o las causas económicas, sociales y políticas ya estaban ahí. Toda la problemática se fue construyendo poco a poco, ¿no? Y fue contribuyendo a generar un profundo resentimiento y descontento que finalmente explotó en 2011, ¿no? Ahora bien, aunque los factores potenciales para la generación de conflictos en la zona estuvieron presentes, al menos ya desde los años 80, aún así nadie pudo prever con certeza la explosividad de los acontecimientos surgidos al principio de la segunda década de este siglo, ¿no? 2011. Ni tampoco la velocidad con la que estos se manifestaron y el contagio generalizado de protesta que se produjo a lo ancho y a lo largo, pues de todo el mundo, de casi todo el mundo árabe, ¿no? En fin, podemos afirmar que durante las 4 décadas anteriores al 2011 se generaron diversos movimientos sociales de resistencia en todo el mundo árabe, ¿no? Incluso algunos de ellos intensos y por demás radicales. Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó las dimensiones desarrolladas por las protestas de ese año 2011, ¿no? Ni en número de participantes, ni en extensión geográfica, ni en trascendencia política, ni tampoco en coincidencia de características comunes. Más específicamente, en la década de los 80 se presentaron manifestaciones aisladas, sobre todo en contra del estancamiento económico, el cual, como mencionamos, pues comenzó a agudizarse a partir de la aplicación de los nuevos modelos neoliberales. Los movimientos más relevantes se produjeron en el norte de África, en especial en Egipto y en Sudán en esa época. También durante los 80 se generaron en diferentes países árabes disturbios callejeros producidos por diversas causas, sobre todo por el alza desmedida del precio del pan. Sabemos que los países árabes son los mayores consumidores de trigo y de pan, ¿no? Y precisamente hubo varias revueltas en Egipto y en algunos otros lados
que fueron conocidos como las revueltas del PAN, ¿no? En esta época, y que pueden tomarse como antecedentes, ¿no? De lo que pasó en 2011. Ya en los 90 se generaron movilizaciones mucho más generalizadas, producto no solamente de cuestiones económicas, sino de acontecimientos regionales, como por ejemplo la invasión estadounidense a Irak, que generó grandes manifestaciones en todo el mundo árabe. Y algo importante fue que durante esta década comenzó a generarse un discurso regional común a partir de los acontecimientos, sobre todo de esta invasión, pero también de la Intifada Palestina de 1991. Discurso que sin duda pues era particular en cada país, pero que ya contenía o ya contaba con una combinación de demandas locales y de demandas regionales que se mostraron muy claramente en los movimientos populares de 2011, ¿no? Ahí fue donde cuajaron estas demandas comunes entre todos los países y luego las particulares de cada uno de ellos. En cuanto a la primera década del siglo XXI, pues los pueblos árabes atestiguaron un sinfín de agravios, ¿no? Como el aplastamiento de la segunda intifada palestina. También padecieron la parte más oscura y cruel de la guerra contra el terrorismo, la invasión de Irak en 2003, los primeros, y la de Afganistán, nomás que no la menciono porque está fuera del área, ¿no? Pero no la tomamos como Medio Oriente, pero también la invasión de Afganistán, los primeros grandes bombardeos en Gaza en 2009, ¿no? La operación Plomo Fundido, los primeros bombardeos sobre Gaza. Todos estos agravios pues generaron un sentimiento de desesperanza e impotencia que impregnó a gran parte de la población árabe. Así pues, si contemplamos los acontecimientos de 2011 en retrospectiva, se entiende que existieron múltiples señales, como hemos dicho, que sugerían que las revueltas árabes eran predecibles. La corrupción de las élites gobernantes pues resultaba insultante para la gente común. Los aumentos desorbitados en los precios de los alimentos pues generaban también indignación, lo mismo que los incrementos incesantes en el costo de la vivienda, ¿no? Todo lo anterior pues se hizo mucho más grande a partir del aumento del desempleo y de los sueldos miserables, lo que poco a poco fue aumentando el descontento hacia el estallido primero en Túnez, que después se generalizó, ¿no? Ese estallido ya en los últimos días de diciembre de 2010, ¿no? Y todos los demás, todo lo que pasó ya durante 2011, ¿no? En suma, pues esta sería la síntesis de los antecedentes de las revueltas. ¿Cuáles fueron las repercusiones de la crisis económica mundial de 2008 en la región? ¿Y cómo influyó este acontecimiento en el estallido y propagación de las revueltas por el mundo árabe? La crisis de 2008 obviamente sí generó un mayor deterioro de las estructuras económicas y sociales de la mayoría de todos estos países, ¿no? En pocas palabras, pues se agudizaron las distorsiones estructurales desarrolladas durante largo tiempo, como hemos visto. Al finalizar la primera década del siglo XXI, verdaderamente la situación para grandes capas de la población no era sencilla, ¿no? En todo el mundo, ahora sobre todo en los países en donde estallaron con más fuerza las revueltas, ¿no? Esta situación era muy crítica. La mayoría de la población se enfrentaba a diversos problemas, ¿no? En primer lugar, vivir en medio de un tremendo caos económico. Se dice que la mayoría de la población en Egipto vivía con alrededor de $1 o $2 diarios, ¿no? Lo que era verdaderamente pues, imposible. Entonces, este caos económico. En segundo lugar, pues la deprimente situación de padecer opresión por regímenes autoritarios, ¿no? Que pues era una de estas consecuencias estructurales que se habían generado en el Medio Oriente desde su independencia, ¿no? Y con el rentismo y todo esto, ¿no? Y en tercer lugar, pues sufrir conflictos sectarios o de plano vivir bajo la ocupación extranjera, como ocurría ya, bueno, en Palestina desde el 67 y en Irak desde 2003, ¿no? Por ejemplo, y en Afganistán, que también como región adyacente al Medio Oriente, ¿no? Se vivía esta ocupación extranjera. Entonces, no cabe duda que las políticas autoritarias, represivas y la intervención extranjera en el Medio Oriente, pues sí constituyeron elementos importantes para inflamar los movimientos populares. No obstante, como ya mencionamos,
pues fueron la pobreza y las grandes diferencias económicas las que en última instancia generarían paulatinamente pues un gran malestar social y el estallido de estos movimientos. Va a ser este deterioro económico agravado después de 2008 el que va a erosionar los cimientos gubernamentales de países como Túnez, Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria, entre otros. En dichos países, pues, los servicios gubernamentales, ya de por sí en pésimas condiciones durante 2009 y 2010, pues seguían deteriorándose. Por ejemplo, pues las familias luchaban contra los atestados mal abastecidos y mal administrados hospitales, y sobre lo que acontecía en la educación con la mala situación en las escuelas, que pues estaban todas abandonadas, ¿no? También pues la corrupción, el abuso policial y la indiferencia burocrática pues representaron el contacto cotidiano entre los ciudadanos, ¿no? Y el Estado. Entonces, como hemos mencionado, después de 2008, los infortunios económicos aumentaron. La clase media se esfumó. Los más pobres tuvieron que luchar en forma frenética por su supervivencia. Y los jóvenes pues encontraban como nunca las puertas cerradas a su futuro. Conflictos sectarios y tribales estallaron de manera sorpresiva. Las huelgas se intensificaron y proliferaron. En realidad este fue el escenario y el contexto que precedió a los levantamientos y a las revueltas, ¿no? Solo para mencionar algunos datos, pues durante los 2 últimos trimestres de 2010, el índice de precios de los alimentos elaborado por el Fondo Monetario Internacional marcó un incremento de un 30%, ¿no? Asimismo, los precios de los granos, sobre todo el trigo, que ya hemos mencionado su importancia, se elevaron durante el mismo periodo en un 60%, ¿no? Dato curioso, pues al estallar las revueltas en Túnez, a fines de diciembre de 2010, los manifestantes ocuparon las calles mostrando barras de pan, igual o de la misma manera que en la Francia revolucionaria, o sea que la gente salía por las condiciones económicas, las condiciones económicas que generaban esa situación social tan precaria, ¿no? La consecuencia más directa de la crisis de 2008 en Medio Oriente pues fue que el costo de la vida sufrió una espiral ascendente impresionante que llevó al caos y al colapso social en ese año, ¿no? En 2011. Lo anterior pues generó una muchedumbre de desempleados y subempleados, ¿no? La gran mayoría jóvenes, esto es muy importante decirlo, ¿no? Que fueron los que participaron más activamente en las protestas. Cabe señalar que entre el 50 y el 65% de los que participaron en las protestas eran jóvenes, ¿no? Eran menores de 25 años. En pocas palabras, y ya para finalizar, pues cabe mencionar que los movimientos populares vieron en sus gobiernos pues a regímenes devaluados, ¿no? Es decir, sumisos a la desprestigiada ya desde entonces hegemonía estadounidense, ¿no? Y a su vez vieron a gobiernos que estaban sometidos a los designios de Israel en la región. El problema actualmente es que estamos en las mismas, ¿no? Se están viendo que hay una división muy grande entre los gobiernos de muchos países árabes que son aliados de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Y los pueblos que apoyan a Palestina, que apoyan un nuevo orden mundial multipolar, etcétera. Entonces, como vemos, pues todavía estas consecuencias siguen vigentes en la región. Doctor, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio. Es un placer escucharlo al respecto de un tema que sigue definiendo la realidad de Medio Oriente. Para cerrar con el episodio, ¿podría recomendarnos alguna lectura que pueda complementar la visión de la audiencia respecto a las revoluciones árabes? Claro, les recomiendo primero que mencioné hace rato, La injerencia histórica del orden mundial en el Medio Oriente, que está publicado por la UNAM, ¿no? Y que pues es el tercer capítulo, como mencioné, está dedicado a las revueltas populares. Lo escribí entre el 2013, por ahí, entonces todavía estaba muy fresco todo esto y creo que esto les serviría. Muchas gracias por esta recomendación.
estará incluida en la descripción del episodio. No nos queda más que desearle mucho éxito en sus proyectos y esperamos poder tenerlo de nueva cuenta en este espacio. Pues agradezco a los dos y me da mucho gusto que pues sigamos con el proyecto y que nos sigan mucha gente, ¿no? Y que nos escuche todos estos capítulos. Ya llevamos 32, me parece. Nos seguimos viendo y sobre todo escuchando. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.